Veamos ahora, por último, la farmacología de este capítulo. Es interesante porque la farmacología pasa fundamentalmente por el manejo. Muchas, no vamos a hablar de mucolíticos, ni expectorantes, nunca se ha preguntado, ni nunca se preguntará, no es relevante, pero sí en la farmacología de neumología es fundamental los broncodilatadores y los antiinflamatorios específicos. Vayamos entonces primero por los broncodilatadores. Y recuerden que hay tres broncodilatadores fundamentales. Los beta-agonistas de acción corta y rápida, o sea, los beta-2 agonistas básicos que simulan, ¿no?, a nivel de la proteína P, simulan básicamente, ¿no?, la actividad de adrenalina, pero específico sobre su receptor, y que va a provocar un incremento del AMP cíclico. Este AMP cíclico se puede incrementar por efecto de alguien que inhiba la fosfodiesterasa, como las metilxantinas. Entonces, eso haría también que haya broncodilatación. Y por último, la reacción, ¿no?, la reacción simpática de que el bronquio, así como los receptores adrenérgicos beta producen broncodilatación, la acetilcolina puede producir broncoconstricción mediado fundamentalmente por el receptor muscarínico, y producir broncoespasmo. Eso es lo característico de lo que es los fármacos, los tres fármacos más conocidos como fármacos broncodilatadores. Vamos primero, habíamos dicho, los beta-2 agonistas, ¿no? Los beta-agonistas fundamentalmente, ¿no?, emulan la acción de la adrenalina sin sus efectos adversos, o epinefrina, ¿no? Siendo más específico, este agonista va a producir poca taquicardia, pero sobre todo broncodilatación efectiva en receptores. ¿Por qué? Por incremento de el AMP cíclico fundamentalmente. Entonces, ese incremento va a producir mecanismo de acción, ya sabemos, a través de la activación del receptor adrenérgico, ¿no?, en su unión a proteína P, y que va a terminar produciendo incremento del AMP cíclico. ¿Ok? Eso es fundamental. El ADME característico, la absorción, básicamente se usa por vía inhalatoria. Se utiliza por vía inhalatoria, ¿no?, buena distribución, ¿no?, y no hay nada específico en su metabolismo. El tiempo de acción empieza a actuar a los 20 minutos y el pico es a las 2 horas. Este es el pico de acción. ¿De quién? Ya, recordemos que los beta-2 agonistas tienen, ¿no?, los beta-2 agonistas tienen dos grupos. El SABA, que es el beta-agonista de acción corta, y el LABA, que es el beta-agonista de acción prolongada, long, ¿no?, short. Entonces, el SABA típico, salbutamol, ¿no?, terbutalina y fenoterol. Y el LABA que más se usa en el país, el tiotropio, que solamente se da una vez al día. ¿Ok? Entonces, estos son los característicos que van a producir los más potentes broncodilatadores, mecanismo de acción, ¿no? O sea, como decíamos, ¿cómo se suele indicar? Fundamentalmente por vía inhalada. Pero por vía inhalada es la forma más frecuente y la mejor. O sea, lo que se llama el medicamento puede ser nebulización, por disparos, ¿no?, a través de fluoroalcano, o hoy en día se utiliza a través de cápsulas de polvo o cápsulas líquidas, la aspiración del líquido o aspiración de polvo del medicamento. Las reacciones adversas son características y siempre son materia de pregunta. No olvidarse, la reacción adversa más frecuente, 20% de los pacientes lo tienen, tremor, o sea, el temblor de manos, ¿no?, específico, el tremor. De ahí tenemos náusea, un 10%, y las más características
son justamente la hiperglicemia, que no es muy constante, y la hipocalemia. Son los más característicos. La taquicardia, mucho más raro, también se puede presentar, pero fundamentalmente acordarse de eso, ¿no? El más frecuente, 20% alto, es el tremor, ¿no? Más en niños. Y también se da, ¿no? La hipocalemia. Y entonces, como decíamos, tenemos los beta 2, ¿no? Los beta 2 agonistas. Los beta 2 agonistas como los más importantes, broncodilatadores, y estos en la función normal vienen por el efecto de la epinefrina, la adrenalina, o sea, el efecto adrenérgico del sistema simpático, ¿no? Entonces, el sistema simpático, ¿qué produce? Broncodilatación. Y el sistema parasimpático, naturalmente, a través de la acetilcolina, producirá broncoconstricción. Entonces, cuando hay enfermedades, el asma, el EPOC, se exacerba este efecto, ¿no? Parasimpático y produce mayor broncoconstricción. Si por este lado utilizamos beta 2 agonistas, por este lado utilizaremos bloqueadores de la acetilcolina, ¿no es cierto? Sería lógico. Y esos bloqueadores se tienen que dar específicamente en receptores muscarínicos. Entonces hablaremos de antimuscarínicos. Y tenemos como antimuscarínicos los de acción corta, se llaman SAMA, y los de acción larga, muy semejante a lo que vimos hace un momento, LAMA. Acción corta, antimuscarínicos de acción corta, típico ipratropio, bromuro de ipratropio, y el LAMA, bromuro de tiotropio. Entonces, estos dos fármacos fundamentalmente, al igual que los SAMA y los LABA, se van a diferenciar en su tiempo de acción nada más, ¿no? Los LAMA, por ejemplo, los LABA, por ejemplo, los beta agonistas de acción prolongada, actúan recién a las 2 horas y tienen su pico a las 6 horas. Mientras que el SABA actúa a los 20 minutos y su pico a las 2 horas. Aquí el ipratropio se requiere dar 3 veces al día y el tiotropio cada 24 horas. Entonces es un bloqueador antimuscarínico, va a producir, ¿no?, bloqueo del receptor muscarínico acetilcolina y eso producirá, es el segundo en potencia de los broncodilatadores. Importante que el efecto adverso más importante visto, la taquicardia, sequedad de boca, retención urinaria, especialmente estos fármacos que se utilizan mucho, COPDs, EPOC, que se utilizan mucho en los adultos mayores. Okay. Ojo que estos, al igual, inhaladores, pero lo que más se usa hoy en día, especialmente en tiotropio, es líquido aspirable, que es la mejor manera. Polvo y líquido es la mejor manera de utilizar hoy en día estos medicamentos. Y tenemos entonces, dentro de lo que es el proceso inflamatorio de las enfermedades, recuerden que el asma es una enfermedad inflamatoria generada básicamente por mecanismos atópicos, hipersensibilidad. Entonces, esa hipersensibilidad, ¿qué tipo? Tipo 1. ¿Mediada por quién? Por IgE, ¿no? De granulación de mastocito. Pero ese mastocito, célula inflamatoria, ese mastocito, macrófago y eosinófilo, ¿ok?, en el proceso inflamatorio que va a generar, terminan produciendo lo que se llama leucotrienos. Los leucotrienos terminan, ¿no?, generando básicamente mayor broncoespasmo en el proceso inflamatorio como mediadores, y entonces es menester bloquear los leucotrienos en el manejo de estos pacientes. Entonces, ustedes dirán, pero la inflamación, ¿cuál es el mecanismo más importante para poder controlar el proceso inflamatorio? ¿Cuál es el mecanismo en el asma? ¿Cuál es el fármaco más importante y que va sobre la piedra angular de la fisiopatología? Obviamente es el corticoide inhalado.
Pero en los antileucotrienos, el bloquear el leucotrieno es un buen adyuvante que me permitirá usar menos corticoide con mayor efecto adverso. Y entonces los antileucotrienos, como ya hemos visto, ¿no?, cómo se generan, los antileucotrienos pueden ser bloqueados en su formación a través del bloqueo de la 5-lipoxigenasa, el sileutón. Pregunta examen, ¿ok? Que hay que tener siempre en cuenta. O pueden ser bloqueados a nivel de su receptor por los antagonistas del receptor de leucotrienos. El que tenemos en el país, el único, el Montelukast, también están en el mundo, el PRAN y el Zafirlukast. Entonces, estos receptores de leucotrienos, ¿en quién se usará siempre? Niño, porque el asma del niño siempre es hipersensible y debe usarse en los hipersensibles, en los que tienen, se llama fenotipo, en el llamado fenotipo, ¿no?, atópico. Fenotipo atópico. Entonces, en el fenotipo atópico siempre se recomienda utilizar antileucotrienos junto con los corticoides inhalados. Y eso disminuirá la necesidad, ¿no?, de corticoides inhalados de subir la dosis. En Montelukast, 10 miligramos al día, el efecto es lento, a los 15 días se suele ver el efecto. También está indicado, miren, ¿en qué otras atopías? En la rinitis alérgica, incluso en la dermatitis atópica. Efectos adversos. Generalmente incrementa el porcentaje de infecciones respiratorias altas, ese es uno de sus efectos adversos. Después suele ser muy bien tolerado. Venimos entonces esta vez al set para explicar básicamente que en esta farmacología básica que necesitamos saber de neumo están los broncodilatadores. Entonces tenemos que fundamentalmente estos tres broncodilatadores. ¿Cuál es el broncodilatador por excelencia? El beta-2 agonista. Beta-2 agonista que actúa a este nivel, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que va a actuar a nivel, ¿no?, a nivel del receptor adrenérgico, ¿no?, el receptor beta-2 fundamentalmente, y va a incrementar la cantidad de AMP cíclico. Entonces va a incrementar el AMP cíclico y de esa manera, como vemos acá, va a producir broncodilatación. Entonces, los beta-2 agonistas, broncodilatación. Pero como ustedes ven acá, este AMP cíclico también va a ser incrementado si es que la fosfodiesterasa, como vemos aquí, no lo convierte en 5-AMP. Entonces, si nosotros bloqueamos la acción de la fosfodiesterasa, habrá mayor cantidad de AMP cíclico y el músculo se relajará. O sea, se darán todas estas acciones. Y eso significa que las metilxantinas también son broncodilatadoras y pueden ser muy potentes en algunos pacientes. ¿Cuál es el problema de la metilxantina? ¿Por qué la metilxantina se usa poco? Por sus efectos adversos. Y por último, recuerden que este control, el control del músculo fundamentalmente bronquiolar, este músculo se relaja gracias a los beta-2 agonistas, al tono simpático. Pero el tono parasimpático, ¿no?, el tono parasimpático produce broncoconstricción usualmente. Entonces, ¿cómo hacemos para bloquear ese tono parasimpático? Bloqueando los receptores muscarínicos. Entonces, normalmente se da esto, pero cuando hay broncoespasmo, entonces necesitamos bloquear los receptores muscarínicos porque la acetilcolina normalmente produce broncoconstricción. ¿A través de qué? De receptores muscarínicos. Y por eso es que estos se llaman antimuscarínicos. Estos fármacos, como el antimuscarínico de acción corta, hiperatropio. Antimuscarínico de acción prolongada, típico tiotropio. Entonces, siempre recordar, estos son los broncodilatadores. Después tenemos, ¿no?, habíamos dicho los corticoides, que son fundamentales para controlar el proceso inflamatorio de la enfermedad. Y entonces tenemos que controlar, ¿no?, el hecho de que en la inflamación, el eosinófilo, hay un perfil incluso eosinofílico en el asmático que incrementa la producción de citoquinas, ¿no?, citoquinas muy incrementadas, especialmente interleuquina,
5, interleuquina 4 y interleuquina 13. Hoy en día, fármacos que van sobre la interleuquina 5 fundamental, ¿no? Y también sobre el IgE. Y entonces tenemos así, tenemos que los corticoides van a actuar tanto por vía inhalada como por vía sistémica, ¿no? Disminuyendo el número de eosinófilos, la producción de citoquinas, el número de células cebadas y básicamente sobre las células estructurales, ¿no? Sobre el proceso inflamatorio, disminuyendo la fuga, el proceso inflamatorio, ¿no? Procurando que el músculo liso, ¿no? tenga mayor cantidad de receptores beta y responda así con broncodilatación, disminuya la actividad de citoquinas y disminuya la secreción de moco como efectos de los corticosteroides. Recuerden que los corticosteroides normalmente disminuyen la producción de proteínas en general. Entonces, un corticoide, siempre recordar, ahora se está usando muchísimo, un corticoide, la mejor vía en toda enfermedad respiratoria es el corticoide inhalado. Típicamente la beclometasona, la fluticasona y budesonide. Esos tres por lo menos hay que acordarse. Y ellos entonces suelen utilizar cada 12 horas y a veces budesonide cada 24 horas. Entonces, estos de acá no son fármacos de rescate. Todo broncodilatador puede ser fármaco de rescate, rescatar al paciente de la broncoconstricción. Estos de acá son antiinflamatorios, son fármacos que no van a disminuir, no van hacia el síntoma, sino van hacia el efecto inicial del proceso inflamatorio fundamental, ¿no? Su mecanismo de acción sobre el proceso inflamatorio. Entonces son fármacos que su mejor vía es la vía inhalada. Sus efectos adversos más importantes del corticoide inhalado, característicamente el corticoide inhalado, su efecto adverso más frecuente es a nivel local y va a hacer cambios en la voz, ¿no? La disfonía, cambios en la voz, disfonía. Incremento de las infecciones locales, y estamos hablando del muguet, o sea, de la candidiasis orofaringia. Muy raro, ya que produzca inmunosupresión, incremento de infecciones de otro tipo e incluso bloqueo del eje. Es mucho más raro. Mientras que muchos de estos pacientes a veces necesitan corticoides sistémicos. Y cuando se da corticoides sistémicos, ahí sí, disminución de la inmunidad, infecciones y sobre todo osteoporosis. Es uno de los efectos más clásicos, especialmente en columna. Además de los efectos del síndrome de Cushing. Recuerden que la causa más frecuente de Cushing es esta, Cushing iatrogénico. Y dentro de las manifestaciones de Cushing están fundamentalmente hipertensión y la osteoporosis. Entonces, esos son los efectos adversos más frecuentes. Y entonces habíamos dicho que existen perfiles y existe lo que se llama el perfil. Entonces habíamos mencionado el perfil atópico, que cuando el paciente en el perfil atópico hace crisis severas, frecuentes, hace lo que se llama un asma persistente, severo, y no responde a tratamiento, en la refractariedad de este asma se suele dar corticoides sistémicos. Pero antes de dar corticoides sistémico, tenemos que pensar que es un perfil atópico. Y si es un perfil atópico, entonces el IgE va a ser el gran efector de todo este proceso. ¿Qué tenemos que intentar? Darle un anti-IgE, el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Se va por vía subcutánea cada semana y va a bloquear el receptor, ¿no? En todas las células, cebada, macrófago, linfocito, el receptor de IgE. 70% de los pacientes responden muy bien, los refractarios, a omalizumab cuando tienen este perfil atópico. ¿Cómo puedo descubrir que es un perfil atópico? O sea, tengo el antecedente y le doso IgE. IgE elevado, ¡pum! Entonces utilizamos omalizumab y el paciente mejora. Se vea por vía subcutánea. Generalmente el principal efecto adverso es dolor en el sitio de la inyección. Ya sabemos que el mecanismo de acción es bloquea el receptor
de IgE. La dosis se indica cada semana, subcutáneo, y puede provocar también incremento de las infecciones. Y bueno, para terminar, aunque en esta parte de acá, recordar también que existe, lo vamos a poner ahí, aunque no lo hemos puesto en el slide, pero sí es importante, un perfil que se llama perfil eosinofílico, que es típico eosinofílico. Este perfil eosinofílico es típico del paciente refractario, adulto, IgE normal y lo que se llama el típico asma intrínseco. En este efecto, los linfocitos básicamente afectan al eosinófilo básicamente por interleuquina 5, 13 y 4. ¿Ok? Y entonces acá se suelen utilizar bloqueadores de receptor de interleuquina 5, son los más útiles hoy en día. Y ahí tenemos, así muy parecido a la omalizumab, bloquean el reslizumab y el mepolizumab. Ok. Y por último, no olvidar que las metilxantinas, aunque son fármacos que casi no se utilizan, entonces vamos a utilizarlos en pacientes que tengan tolerancia, porque las metilxantinas, habíamos dicho, actúan fundamentalmente inhibiendo la fosfodiesterasa, esta fosfodiesterasa, ¿no?, que hace que el AMP cíclico derive en 5-AMP. Entonces se inactiva. Entonces, para tenerlo activo, bloqueamos la fosfodiesterasa, bloqueamos este paso e incrementamos AMP cíclico, produciendo broncodilatación. Entonces, metilxantinas ¿qué características tienen? Estamos hablando vía oral, teofilina, vía parenteral, aminofilina. Tienen rango estrecho. ¿Qué significa eso? Concepto de fármaco. Un fármaco de rango estrecho es aquel que su nivel terapéutico es muy cercano a su nivel tóxico. Ese rango estrecho. Entonces, la toxicidad se puede alcanzar con mucha facilidad. Por lo tanto, se tiene que hacer monitoreo. Lo ideal es hacer monitoreo sérico. Pregunta clásica respecto a las metilxantinas, además de su efecto de que la inhibición de la fosfodiesterasa, aunque no está 100% demostrado, se ha preguntado también el efecto adverso, ¿no?, como efecto adverso, la taquicardia, la angina, la cefalea, la visión borrosa. Los pacientes pueden tener visión borrosa, pueden tener angina, taquicardia e incluso en su toxicidad la convulsión cuando es tóxico. Es importantísimo las metilxantinas, por eso tienen que ser dosados y puede haber dosis que pueden ser incluso mortales. Entonces, para terminar esto, vamos a verlos simplemente en un último esquema, el set, y ahí nos despedimos. Entonces, para terminar, decíamos que teníamos fármacos broncodilatadores, como por ejemplo los beta-2 agonistas, los más potentes, los antimuscarínicos y las metilxantinas, como broncodilatadores, que actúan fundamentalmente a este nivel, ¿no es cierto?, sobre las células estructurales específicamente, ¿no?, específicamente el músculo, pero también actúan, por ejemplo, disminuyendo la producción a veces de moco y de secreción. Sin embargo, acuérdense que estos procesos, especialmente el asmático, tiene un componente fundamentalmente inflamatorio. El asma es una enfermedad inflamatoria. Y acá están básicamente todos aquellos que actúan, son como ejemplo, aquellos que actúan disminuyendo ese proceso inflamatorio, bloqueando la actividad de estas células, como los eosinófilos, como los linfocitos, las células cebadas, como habíamos explicado. Entonces, siempre recordar que el más importante de todos es el corticoide, de tipo inhalado. El corticoide inhalado, por eso que siempre se llamará piedra angular del tratamiento en el asma.
el corticoide inhalado. También existe un proceso inflamatorio que desmejora y exacerba al paciente en el EPOC. También, generalmente las exacerbaciones severas de los EPOCs también se utiliza por esos corticoides, pero fundamentalmente sistémicos, y en su mantenimiento inhalados. Entonces, corticoide inhalado es mucho mejor porque disminuye los efectos adversos. Pero también podemos calmar esto a través de la vía que bloquea leucotrienos, y esto es neto para el asmático, pero con perfil de tipo hipersensible. El perfil hipersensible, ¿no? El perfil de IgE, básicamente producción de IgE, ¿no? Donde podemos nosotros, en este caso, los leucotrienos se producen en exceso y podemos bloquear, como habíamos dicho, su producción a través de inhibidores de la 5-lipoxigenasa, como el Sileutón, o podemos bloquear el receptor de leucotrienos, que eso es típico del hipersensible, del que es atópico. Eso se llama fenotipo atópico, ¿okay? Pero también existe, entonces, en el fenotipo atópico, la posibilidad de bloquear el IgE directamente. Y el IgE directamente lo podemos bloquear a través de el omalizumab. No lo he puesto acá, pero recuerden que hay un fenotipo eosinofílico, donde podemos bloquear la interleuquina 5. Y ese fenotipo eosinofílico, que es el que se relaciona al asma intrínseca, al asma más severa y más rara, el asma del adulto, ahí tenemos los bloqueadores, ya no será el omalizumab, sino por ejemplo el reslisumab y el mepolizumab. Ok, ahí terminamos.